Jerusalén hablando. Nací en Rumania. Rumania es un país balcánico en el este de Europa. Un país muy añejo. Las primeras noticias que se tienen de él son antes de Cristo. Quiere decir que tiene una rica historia. Y nací en la capital, Bucarest se llama. En aquel tiempo Rumania tenía un rey, era monarquía. Los tiempos en Europa han cambiado mucho, ustedes después los verán acá, pero Rumania era una monarquía y yo como ustedes iba primero a una escuela y después a un liceo y era una vida espléndida porque es un país muy rico, un país a donde los inviernos son preciosos con nieve de 2 metros de altura, se puede hacer esquí, íbamos colgados al tranvía para llegar a la escuela porque no se puede circular por la calle, íbamos a la montaña a oír los osos dormir, porque un oso en Rumania está durmiendo los 3 meses de invierno, entonces se esconde detrás de un árbol con la cría y lo hizo roncar. Tú vas allá y te dicen, no lo molestes que se pone furioso, pero déjalo. Es de lo más divertido el concierto de ronquidos de la montaña. Esto es de invierno y en verano hay mar y es uno de los lugares a donde más granos se hacen en el este de Europa. Es decir, es el granero de Europa del Este y todos los bienes van a través de barcos por el Danubio hasta Viena, donde estaba el mercado general de bienes. Si no tenés suerte, no te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, uno de los deportes que teníamos nosotros, y esto es importante para mi cuento, uno de los deportes que se hacían en verano era volar en planeadores. ¿Saben por qué? Porque en Rumania hay unas montañas muy grandes que se llaman los Cárpatos. Y esos Cárpatos lo que hacen es dividir la parte de la planicie de las alturas y el aire caliente en verano sube permanentemente. Y subiendo no es otra cosa que una plataforma para los planeadores que pueden andar volando horas justamente agarrando corrientes verticales de aire caliente. A la edad de 5 años, yo quise entrar a estudiar cómo se vuela un planeador. Y aunque a usted le parece mentira, en Rumania había, porque hablamos muchos años atrás, muchas escuelas de estas a donde nosotros nos quedábamos 15 días de verano, en la vacación de verano, y en esos 15 días con instructores aprendíamos a volar. Tanto que a los 13 años, es decir, del 5 a 13, puedo por... Muy bien. Muy bien, vamos a sacar una. A ver, esta es Rumania, ya que estuvimos hablando de Rumania. Ya ven ustedes que han cambiado muchos países que ya no son hoy día como eran antes de la guerra. Esto es enseguida antes de la guerra. Había una Checoslovaquia que no existe más. Había una Yugoslavia que no existe más. Había muchos cambios del cual vamos a hablar. Entonces, terminando la introducción, les voy a decir que a los 13 años me dieron un certificado de piloto de avión sin motor, porque había dado un examen, había volado 2 horas y media en mi planeador, había hecho acrobacias, me habían aplaudido todo el mundo, salió en los diarios y me dieron un papelito así que decía que era piloto. Y esto me llevó a la guerra después. ¿Qué pasaba en Europa? En Europa en aquel tiempo, que parecía todo calmado después de la Primera Guerra Mundial, Mussolini, el dictador fascista de Italia, había creado toda una filosofía a donde lo primero era el país, el segundo era el país, el tercero era el país, viva el país y todos los demás son una porquería. ¿Qué pasó? Esto estaba bien para los italianos que les encantaba cantar y todo lo demás, pero para los demás de Europa realmente era medio
peligroso tener un vecino de este tipo. Más todavía, que otro vecino, que era austríaco, Adolfo Hitler, le gustó la teoría, pero la quería para Alemania, porque a pesar de nacido en Austria, él se sentía alemán ario, y descubrió la idea de que la raza aria, los rubios de ojos celestes, venían de los dioses nórdicos y eran los que tenían que dominar el mundo. Y entonces empezó a hacer una política no solamente nacionalista, pero del tipo de que hay que anular a los demás y enseñarles a vivir por parte de los alemanes, que eran los número uno, los que podían demostrar a la humanidad la capacidad mental de ellos. Fue llevado preso, y cuando lo llevaron preso escribió un libro que se llamaba Mein Kampf, en cual explicaba que hay que conquistar toda Europa, porque Europa no vale nada sin Alemania. Y así hizo el buen señor. Encontró, y ya empezamos a trabajar con la máquina, encontró una Francia débil después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que no tenía ganas de hablar más de guerras, que estaba harta de todos los muertos de la Primera Guerra Mundial y no tenía ni un tanque para defenderse. Cuando le dijeron hay un peligro a Alemania, decían no, ¿qué pueden ellos si perdieron la Primera Guerra Mundial? Inglaterra estaba igual, estamos lejos, ¿qué van a venir los alemanes hasta acá? Entonces Alemania empezó a armarse. Primero, Hitler agarró esta parte de Alemania, ya ven, y la transformó en nacionalsocialista, se llamaba, que era un nazismo porque agregó al amor de la patria el odio a los demás y que había que expulsar a todos los que no eran alemanes del territorio alemán. Pero para hacer una guerra necesitaba varias cosas. Plata primero, acero después, que no tenía, petróleo para los aviones y para los tanques. No tenía nada de esto. Entonces decidió que hay que empezar con tener plata. Y para tener plata liquidó a los judíos que había en Alemania, que eran los banqueros, la gente que tenía en aquel tiempo el poderío del dinero y tenían familias en todos lados del mundo que podían apoyar. Los liquidó y se hizo de un dinero. Tenía dinero, pero no tenía con qué. Entonces se acordó que en Alsacia y Lorena, que después de la Primera Guerra Mundial pasó en manos de Francia, tenía carbón. Ese carbón es fundamental, en aquel tiempo el carbón era básico. Entonces le dio por ocupar Alsacia y Lorena. ¿Qué hizo Francia, que era la dueña teóricamente de la zona? Nada, no pasa nada, sin carbón nos alegramos bien. Bueno, viendo que no pasa nada, dijo, pero yo soy austríaco y hablamos alemán todo el mundo. Austria tiene que pertenecer a Alemania. Ocupó Austria. Cuando ocupó Austria, dijo, ¿y esos checoslovacos metidos como una cuña dentro del país? Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y empezaron con los alemanes de las fronteras para después ver, vamos a ver en la próxima, que se ocupa Checoslovaquia entera. ¿Qué pasó conmigo? Tenía 13 años. Me sentía un gran tipo, porque en Rumania hay costumbre a los 13 años los varones se levantan en una reunión familiar y agradecen a los padres todo lo que han hecho por ellos, que les han dado oportunidad de estudiar, de tener una casa, comida y todo lo demás. Todo el mundo come y aplaude, y el chico ya es un hombre, es un adolescente. Entonces mi madre estaba preocupada de qué pasa con los alemanes. Dice, ¿por qué no vas a estudiar a París? Y me mandó a París, acá en Francia, para estudiar.
tomé el tren, yo escribí una memoria, si algún día miran en internet van a ver los detalles, porque es divertida, pueden leerla. Tomé el tren solo, llegué a París, me esperaba un tío mío y di examen en el liceo, uno de los grandes liceos de París, Louis XIV. El liceo es histórico, tiene cientos de años y realmente he trabajado y he estudiado enormemente allá porque los franceses son o estudias o te dan un puntapié a donde ustedes saben. Entonces, no había otro remedio que estudiar bien, más que yo era rumano, no era francés, así que había que cuidar mi espalda en todo momento. Bueno, todo esto bien, yo estudiando, estoy bien, pero ¿qué pasa con Europa? Este señor ve que le va bien con todo lo que hace y sigue. Ocupa Checoslovaquia. Cuando ocupa Checoslovaquia, ya la gente lo mira y dice, pero esto se lo tomó en serio, ¿qué pasa? Y en aquel momento Mussolini se le ocurre ocupar Albania. Dice, si este hace, ¿por qué yo no? Y lo ocupa Albania. Ahora ustedes saben que Albania es el único país europeo de religión mahometana. Ningún otro país en aquel tiempo, hoy día ya está cambiando un poco la cosa. Todo era cristiano, menos Albania, que era mahometano. Y lo ocupa. Pero ¿qué pasó? Antes él había ido a África porque quería ser colonialista y había ocupado Abisinia, que era tenía un rey, un tipo bien, me acuerdo que tenía barba y todo, muy simpático. Y el pobre rey salió corriendo porque si no lo hubiesen matado. Y se apoderaron de Albania. Y ya que tenían colonías, ya eran imperio. Ya nombraron el Mediterráneo Mare Nostrum, nuestro mar, ya no era de los demás, era de ellos. Y el mapa se transformaba. Y aquí viene el problema. Dice Hitler, preciso petróleo. ¿Quién tiene petróleo en Europa? El único país que tenía era Rumania. Y Unión Soviética en el Cáucaso. Pero están lejos y además no tenía nada que ver. Entonces dicen, vamos a entrar en Polonia y vamos a quedarnos con una parte de Polonia. Se encontró en secreto Ribbentrop, que era el ministro de Alemania, con Molotov, que era el de la Unión Soviética, y decidieron ocupar Polonia entre los dos. Y así hicieron. Eso es el asunto de Albania que le conté. ¿Ve? Vienen acá, ocupan los alemanes esto, ocupan los soviéticos esto. Esto era bravísimo. ¿Por qué era bravísimo? Porque Francia y Inglaterra habían hecho un tratado 5 años antes que si alguna potencia atacaba a Francia o Inglaterra, Polonia tenía que venir en la ayuda de Francia y de Inglaterra. Y al revés, si alguien tocaba a Polonia, obligatorio Francia e Inglaterra tenía que luchar contra aquello. Y así se declaró la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estaban en guerra, los franceses decían, pero ¿quién va a venir? Yo estaba terminando los estudios de liceo, tenía 16 años. Y dice todo el mundo, no van a poder venir en Francia, que tenemos la línea Maginot. La línea Maginot era una fortificación que se había hecho entre Bélgica, Alemania y Francia, inexpugnable, con todo tipo de armamento, el más sofisticado del mundo, a donde decían, esto no lo pasa a nadie. Los alemanes también, para no hacer menos, habían hecho una línea del lado alemán que se llamaba Siegfried Line. Vamos a ver las líneas. Bueno, esto es, ahora le explico. Ya ven que tomó color Hungría y Rumania, ahora le explico por qué.
Esto es la línea Maginot, y la línea Siegfried y los alemanes acá. ¿Qué pasó? Precisaban del petróleo. Entonces los alemanes pusieron un gobierno títere en Rumania, hicieron que la gente saliera en la calle con banderas en pro de Alemania y pedir de ayudarlos a los alemanes, y los chicos en el liceo, esto me acuerdo, que yo había venido a ver allá, venían vestidos con el uniforme militar de la juventud hitlerista, y llevaban una pistola, Walter PP, que era de la policía. PP quiere decir Polizei, pistola, es revólver de la policía. Todos venían armados, tanto que los pobres maestros o profesores, cuando querían darle una nota mala a alguno, sacaba la pistola y le daba buena nota, así que todo el mundo pasaba de año, ¿no? Hay que aplicarlo a eso. ¿Sabes qué fácil es pasar de un año para otro? Bueno, yo estaba en París, Sí. Entonces lógicamente me pareció que esto es un absurdo total. Yo tenía una manía desde chico, conoce también lo del planeador. Yo soñaba por la libertad. Para mí la palabra libertad, posiblemente si pusiera a Dios y libertad juntos, tendría mis dudas a cuál de los dos elijo, porque es el máximo de la esperanza, de la posibilidad, de las metas humanas, es tener la libertad y aprovecharla bien, no hacer cualquier disparate después con eso. Así que el mapa ya era esta, y los alemanes, ¿qué hicieron? Entraron en Bélgica, ahora lo van a ver, entraron en Bélgica, la ocuparon, rodearon la línea Maginot y a tapujos de toda la defensa de Francia. Se quedaron sin defensa. Aquí se había formado Francia Libre. Francia Libre eran ciudadanos que no podían aceptar esto, que habían formado un ejército paralelo y se armaban y tenían que hacerle frente a los alemanes. Yo me presenté a Francia Libre para que me enrolen allá y me dijeron que con 16 años, que perdone, pero no enrolan a nadie. Pero ¿qué pasó? Charles de Gaulle, que era el representante, digamos, de la fuerza francesa, estaba en Inglaterra y escuché por radio, por el BBC, cuando decía que están desesperadas por necesidad de aviadores porque tenían bombardeos de los alemanes ya. Los alemanes bombardeaban ya Inglaterra en aquel momento. Además de bombardear, aquí habían ocupado Dinamarca. Dirán, no sé, Dinamarca es un paísito de nada, ¿por qué lo van a ocupar? Querían Noruega. Noruega tiene acero, tiene hierro, y había que tener el hierro para poder ir más adelante. Entonces ocuparon esto, distrayendo la atención de todo el mundo acá en Bélgica. Van a ver que esta entrada acá trajo de inmediato paracaidistas que ocuparon Oslo, que es la capital de Noruega, y después Noruega toda. Aquí lo tienen. Los aviones, los paracaidistas y la ocupación de Noruega. Bueno, cuando de Gaulle dijo que necesitaba pilotos, me volví a Francia Libre, en París. Y dijeron, en estos momentos uno ya ni sabe bien qué hace. Dice, ¿quieres ir a Inglaterra? Vete a Inglaterra, chao. Y me metieron en un camión junto con mucha gente que iba. Fuimos a Caen. Caen es una localidad en el Canal de la Mancha. Y después, desde Caen, nos llevaron a Inglaterra. A donde primero nos llevaron presos, porque veníamos del mar, no se sabía si éramos alemanes, espías o lo que éramos. Y a mí, como era un niño, un chiquillo, un adolescente, me mandaron a un training command, que es un lugar a donde que dije que yo de aviones entiendo todo. No entendía nada más que volarlo, pero entendía todo.
Me miraron, pobre, los ingleses dijeron, pobre hombre, y me mandaron a un training command en el norte de Inglaterra para que me enseñen a volar aviones con motor, que es lo que pensaba. Entonces, un año, hasta que cumplí 17, trabajé 8 horas por día, sábado y domingo inclusive, en el Training Command, aprendiendo a volar aviones con instructor primero, sin instructor después. Eran aviones reciclados que un instructor y el alumno salían, si lo rompían, mala suerte, traían otro, y así seguíamos hasta que aprendimos, porque Inglaterra no es volar. Hay niebla todos los tiempos, hay que ver cómo volarse en la niebla. Hay que saber cómo encontrarse el lugar desde arriba, que no había en aquel tiempo radar. No se había inventado radar, el radar vino meses después. Así que había muchas dificultades. Y los aviones tenían 3 o 4 instrumentos, pero lo suficiente. Y además saber tirar con las ametralladoras y cañones y todo lo demás. Bueno, yo estaba estudiando todo esto. Alemania se había apoderado prácticamente de Europa en aquel momento, y van a ver ustedes lo que se le ocurre a este hombre y lo que hicimos nosotros. Empezaron a bombardear Inglaterra. Era un bombardeo de día y noche. Quiero que en eso se concentren un poco, que vale la pena. Los aviones Henkel alemanes, que son unos bombarderos, venían toda hora, uno tras otro, sobre Inglaterra y tiraban bombas a donde creían que podía haber algo abajo. De los Stuka, que eran los que venían en picada y hacían un ruido para asustar a la gente, tiraban de una bomba individual a donde creían que había yo qué sé, una escuela o una cosa, para que nadie tenga un lugar a donde ir. Y eso es una opinión mía, que se lo digo sinceramente, el trabajo difícil lo hacían las mujeres. Increíble como para mí la guerra la ganaron las mujeres y no los varones, porque los varones se masacraron, se liquidaron en la guerra, se tiraron de todo, pero las mujeres fueron las que limpiaban la calle, tiraban con los camiones antiaéreos, levantaban los balones cautivos, daban de comer a la gente, se ocupaban de los niños, de los hospitales. Era un asunto de, no vi una mujer llorar. Se le venía abajo la casa con toda la familia, con todo lo demás. Esto lo vamos a levantar, decían. Y vayan ahora a Londres o vayan a cualquier lado de la guerra, no ahora, hace 40 años, enseguida después de la guerra, y vas a ver que parece que no hubo guerra. Es toda una belleza. Es el trabajo y el amor al país de cada uno. Yo soy un antiguerra, y no por los muertos, no. Creo que es una farsa la guerra. ¿Por qué es una farsa? Hemos matado a alemanes en pila, y ellos han matado de los nuestros de todo, millones. Pero terminó la guerra, somos hermanos, nos besamos, nos casamos, somos divinos. Y entonces, ¿por qué nos matamos hace un año? ¿Qué pasó? Hay que pensar. Tenemos un profesor de filosofía aquí que les explique por qué el ser humano tiene necesidad de vez en cuando hacer un animal feroz, para después tratar de humanizarse de vuelta. Porque después viene otro que quiere de vuelta la misma serie. Dejando filosofía aparte, estamos sin historia hoy, la filosofía otra vez. Seguimos. Aquí muestra la lucha de Holanda y Bélgica. Para ustedes que a lo mejor no lo leyeron, se lo digo yo. Lo que hicieron los belgas y los holandeses es inundar, se llaman los Países Bajos, usted sabe. ¿Por qué? Porque están debajo del nivel del mar. Tienen unos diques. Ustedes, si van allá en viaje de boda o de lo que sea, van a ver qué preciosos diques tienen, que hacen que el agua no invada la tierra. Rompieron los diques y todo se inundó para parar a los alemanes. Pero los alemanes venían con los aviones y
tiraban paracaidistas, así que esto no sirvió, quedaron todos bajo agua, pero no sirvió para nada. Yo ya estaba en Inglaterra y ellos trataban de ocupar la parte norte de Francia. Francia todavía se suponía que iba luchando, no luchó. Los latinos, entonces los alemanes ocuparon el norte de Francia y el sur de Francia y las colonias, porque ustedes recuerdan que todo el norte africano eran colonias francesas, Marruecos, Túnez, Argelia, todo esto eran colonias francesas acá, menos la parte que era de España acá. Lo tenía un gobierno ficticio de Pétain. Pétain era un ex general de la Primera Guerra, viejito como yo, pobrecito, y así le fue, porque no pudo hacer nada y los alemanes al final se ocuparon todo. Los rusos, la Unión Soviética, perdón, estaban desesperados y pedían un desembarco de los aliados para aliviar un poco el frente del este. Aquí la cosa no marchó bien. Esos son los bombardeos de Inglaterra. Y quiero explicarles a propósito de bombardeo. Cuando cumplí 17 años, si se aburren me dicen por favor. No, porque tampoco quiero ser una lata, ¿no? Para nada. Bueno, a los 17 años me llamaron del alto mando. Y me dijeron, ya sos mayor. En Inglaterra a los 17 se es mayor. Bárbaro, ¿qué hago? Vamos a dar tu avión. Y me dieron un Spitfire. Spitfire era como una novia, la adoraba, le sacaba el polvo, decía qué divino avión tengo. Realmente Spitfire era un buen avión. Era más rápido que los Messerschmitt alemanes. Había un ala calculada de tal manera, elíptica era, que permitía movimientos del avión que no permitía un Messerschmitt, que era el alemán, ¿no? Con el cual había que enfrentarse. Tenía 8 ametralladoras y 2 cañones enfrente. Ametralladora Browning y el cañón no me acuerdo más cómo era. Y estos aviones se fabricaron en Inglaterra y tenían motor Rolls-Royce, que era un motor excelente. Pero tenía sus caprichos, como toda chica, porque el avión aquí en castellano es varón, pero en Europa es femenino. Como toda chica tenía sus caprichos. Entonces había que saber que si vas a más de tal velocidad y tú querés ir para la izquierda, el avión va a ir para la derecha. No le preguntes por qué, porque así quiere. Entonces, así nos acostumbramos a entender las mujeres también junto con el avión. Bueno. Yo volaba, me dieron, como era tan joven, era la mascota del grupo, todos me querían porque era chiquitito, tenía 18. Entonces yo me hacía el mimoso también. Sí, porque cada piloto tenía una chica que lo esperaba cuando venía el avión. Le daba de inmediato un desayuno, un té con bizcochos, tenía la cartera, ¿cómo se llama? A donde se daba por mes a cada uno la comida, tanto de azúcar, tanto de leche, tanto de todo. Entonces había que cortar el cuadradito, ibas al almacén y te daba 1 litro de leche y tenía que durarte 4 días, cosas de eso. Bueno, ellas nos daban eso, hasta nos daban el cupón de chocolate, que era el coso que adoraba. Yo cuando venía bien dispuesto me decía, te guardé el chocolate. Muy bien. Estas chicas tenían todo preparado cuando uno venía. La mía se llamaba Alison, era una pelirroja con pequitos. Divina era. Además era de las primeras chicas que conocí, así que era todavía más interesante. Bueno, mi orden era observar movimientos de tropas, de tanques del lado francés, de parte de Normandía, y informar, porque como no había todavía radar y como tenían miedo de una invasión en cualquier momento de los alemanes, que no se sabía qué idea tenían los alemanes,
había que controlar. Entonces yo tenía que bajar y ver todo este asunto e informar cuando volvía. Y tenía un compañero, salíamos de a dos. El compañero me cuidaba la cola. De vez en cuando me decía por radio, hay 2 bandidos a la hora 7, vete, que yo me ocupo de ellos, vete de una vez. Y yo tenía que irme a ocupar a hacer lo mío, que era observarlo de abajo. Y él luchaba contra los otros aviones para que me dejen a mí tranquilo a terminar lo mío. Lo mío no era tan fácil como ustedes creen, porque había un antiaéreo feroz abajo. El avión había que hacer pirueta para que las balas y los trazadores que de abajo no te den y no te deriven en cualquier momento. Era complicado. Y la adrenalina te salía a la cabeza, salía por las orejas, porque vivías con los nervios de punta. Cuando volvía a la base, tenía que sacarme todo este asunto. Me daba una ducha, me daban 10 minutos, era el tiempo que le ponían combustible al avión de vuelta y a salir de vuelta. Esto lo hice casi un año. Al año me dieron otro avión que yo lo llamé Mon Amour, mi amor. Le pinté todo, Mon Amour grande, o sea, y salí con él. Ya tenía máquina fotográfica automática, se había inventado ya esto. Así que sacaba placas de arriba y las traía. Con este avión me derivaron a mí. Un antiaéreo le cortó la cola al avión, a mí me expulsó la centrífuga, el avión empezó a dar vueltas, la centrífuga me sacó del cockpit, se me abrió el paracaídas a menos de 300 metros, así que me di con toda la fuerza contra unos árboles, creí que me había roto todos los pedazos. Cuando me levanté tenía a los alemanes encima con un camión de SS, apuntándome y gritándome de todo, dándome puntapié, escupiéndome y todo lo demás. Bueno, empieza la otra parte mía que se la digo ahora que es rápida. Después de interrogarme 3 días y todo, me metieron en un tren a llevarme a un campo de prisioneros. A mí me derivaron acá. Me llevaron a este campo de prisioneros. Es decir, que pasé toda Europa, 6 días de tren, a donde teníamos un cubo para hacer las necesidades. Éramos todos metidos uno encima de otro. Este cubo se sacaba para tirarlo cuando tenían ganas. Nos traían en otro cubo una sopa, que era una porquería, pero que si no la comías te morías de hambre. Y así llegamos al campo de concentración, a donde estuve un año, mientras la guerra seguía. No me esperó a mí, esa seguía adelante. Ahora, después les digo cómo siguió si quieren. Si no, la guerra sí que esa es mi obligación, lo de mi vida es otra. Bueno, vamos a seguir con... Ustedes ven lo que pasó acá. Como los ingleses tuvieron la idea extraña de ocupar Creta, que es una isla al sur de Grecia, los alemanes tomaron como pretexto esto y ocuparon Yugoslavia, a donde pusieron un títere de ellos que hizo que haya un golpe de Estado en Grecia, que esto era importantísimo porque era la base naval inglesa en el Mediterráneo, y ocuparon Grecia. Quiere decir que no quedaba nada en Europa que no sea en manos de los alemanes, menos la parte del sur de Francia y el norte de África. Que ustedes recuerdan, estoy seguro que alguna película han visto, la guerra del desierto, que fue de los tanques, de los alemanes, y que fue algo brutal y duró mucho tiempo. Pero aquí viene otra cosa que era peor que esto. Esto es nada más, y se lo puse porque ocupando esta isla, ¿qué hicieron los alemanes? Mandaron
sus paracaidistas para sacarlos a los ingleses de acá. Y mandaron junto con ellos al campeón mundial de boxeo, Max Schmeling se llamaba, que era un grandote boxeador que había sacado título mundial. Para mostrar que son los mejores en todo, mandaron al boxeador allá con la bandera, decir, aquí estamos nosotros. Pero esto era puro propaganda. Bueno. Miren lo que hacen los alemanes. A pesar de haber tenido trato con la Unión Soviética, Molotov con Ribbentrop acá, los tomó de sorpresa a los soviéticos y les ocupó todo tratando de llegar a los pozos petrolíferos de acá. Ya tenían los de Ploiești de acá. Pero antes habían tratado de ocupar Finlandia. No habían podido. Habían tenido problemas. El problema ahora era acá. Y la Unión Soviética, prácticamente Stalin lo que hizo, que se encontró con Churchill y con Roosevelt, pedir por favor una invasión aliada porque ellos no podían mantener el frente acá. ¿Qué hicieron los aliados? Primero mandaron, que costó una barbaridad de barcos hundidos y todo, barcos con provisiones para Unión Soviética del lado finlandés, arriba. Mandaban convoy de 10 barcos y llegaban 2. Los demás los hundían, los torpedeaban los alemanes en el Báltico. Y mientras pensaban cómo van a hacer esto. Y decidieron que esto no lo pueden hacer, que no estaban preparados para llegar a Francia, que van a ocupar África. No me pregunten a mí, la filosofía guerrera no es muy fuerte. Y de Inglaterra vienen y ocupan, usted ve en Task Force acá, los del oeste, los del este, estos son ingleses, esos son americanos, porque de paso los americanos fueron atacados por los japoneses y entraron en guerra, y de paso entraron en esta también, así estaba todo el mundo metido en la sopa. Vinieron acá. ¿Qué pasa? Ocuparon toda la ex colonia francesa. Esto los calentó obviamente a los alemanes y ocuparon Francia. Ya no existía Francia. Entonces la guerra toda era acá, con ideas de algún día poder llegar a Sicilia, de Sicilia ir a la Bota, a Italia, subir a Italia y mientras hacer lo necesario para poder hacer un desembarco en Normandía. ¿Se dan cuenta? Y los rusos llorando mientras. No, porque asesinaron a... Ahora hablamos de esto. Esto es tropas alemanas que venían de Sicilia, las luchas de acá están en todo. Quiero explicarle una cosa, porque quiero que quede algo de esta charla. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, mataron a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños de pecho, lo que era, no quedaba nada con vida. Es increíble la crueldad que hubo. Y cuando entró en Polonia, agarró los 5.000 jefes del ejército, generales, coroneles y yo qué sé, en un bosque de Polonia y lo fusiló a todos. Y hay todavía, si van allá, una gran fosa a donde están los cadáveres de los 5.000, que sin ellos el ejército no tenía ningún mando superior. Así que esto de matar era lo de menos. No le hablamos de judíos que mataron en el campo de exterminio y cosas de estas. Es que el ser humano es una bestia. Y cuando le digan que somos lindos y simpáticos, tómenlo con calma. Bueno, podría en realidad lo demás decirse, los demás son guerra, guerra y más guerra. Vinieron acá y los alemanes le dieron trabajo aquí, es Monte Cassino,
Si ustedes leyeron alguna vez a Curcio Malaparte, van a ver que en Monte Cassino los polacos, porque habían hecho regimiento de polacos en Inglaterra, lucharon durante 8 meses para poder sacarles el monasterio a donde estaban atrincherados los alemanes acá y poder irse al norte. Murieron decenas de miles de personas tratando de hacerlo. ¿Y saben por qué? Por ser razonables. No querían que los restos religiosos que estaban allá sean tocados por alguna bomba. Entonces no tiraban bombas. Iba la gente a subir a la colina y los mataba con las ametralladoras como si fuera nada. Murieron. Si van a Italia un día, en aquel lado van a ver puro cementerio. No se pregunte por qué, porque ahora los italianos están abrazados con todo el mundo. Bien, aquí demuestra que Alemania, cuando ve este movimiento, ocupa Italia. Ya no le queda a Mussolini y dice, este Mussolini no sirve para nada, lo ocupa. Así que todos son ellos. Y ahora, sin hablarle, porque veo que la voz se me va, van a ver ustedes dos cosas. Primero, que los rusos, la Unión Soviética, perdonen, hacen un esfuerzo enorme y vuelven a empujar el frente hacia Alemania. Cuando, con mucha inteligencia, esperan un invierno terrible. Ustedes saben que en estos lados, en invierno hay 40 grados bajo cero. Yo que soy rumano sé esto porque de niño andaba jugando en 40 grados bajo cero, pero los alemanes no lo sabían. Entonces no estaban vestidos como para un invierno tan cruel. Entonces la mitad murieron de frío y la otra mitad por el empuje del ejército. Aquí es el movimiento, no sé dónde meterlo para que vean, aquí es la ofensiva soviética. ¿Ven? ¿Qué pasó mientras? Les voy a dar otra anécdotita chiquitita. Yo, como ustedes, no aguantaba más de estar preso en un campo de concentración. Enloquecía a mis compañeros que hay que escaparse, hay que irse. ¿Cómo? ¿A dónde vas a ir de acá? Que está rodeado por toda esta gente. Yo quiero ir a Rumania, que mis padres están acá. Pero de Polonia a Rumania, pasando los Cárpatos, que son así, medio difícil. Sí, pero convencí a dos, en poca palabra. Hicimos, cuando estaba por cumplir 18 años, hicimos un túnel debajo de los alambrados y todo lo demás, trabajando 3 meses con compañeros míos de noche. Empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana, sacando para afuera. Y 2 de ellos, un griego y yo, salimos para evadirnos hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el Dnieper y el Prut en invierno están congelados, que son unos ríos sumamente caudalosos. No se pueden pasar en verano de ninguna manera si no tienes una embarcación de verdad importante. Pero en invierno está todo congelado. Entonces la idea mía era, llegamos al río, lo cruzamos y aquí vamos a encontrar algún romano que nos dé una mano. Y caminamos 3 meses. Temperatura más alta, 3 grados bajo cero. La más baja, 22, 23 grados bajo cero. Nos poníamos paja en los zapatos, porque como ustedes saben, la paja absorbe la calor del cuerpo y no deja venir el frío. No se nos congelaban los pies. Comida, ¿cómo comíamos? Buscábamos en la nieve los cadáveres de rusos o de alemanes o de quien fuera, soldados. ¿Por qué? Porque los dejaban allá debido a la nevada. Entonces, cada soldado en esta guerra llevaba ¿cómo se llama? Rucksack en alemán, una mochila, perdón, a donde llevaba alguna comida y ropa de invierno y todo que le daba la Cruz Roja,
porque si no les llegaba la comida desde la central, que tenga algo para comer. Lo mataban, moría con la mochila puesta. Entonces había que buscar primero el cadáver, después ver si hay mochila, si en la mochila había algo, si hay una lata de conserva, qué bueno, vamos a comer la lata de conserva. Después hay algo, no sé lo que es esto, pero no está podrido, está bien, vamos a comer. Hemos comido ratones, hemos comido cucarachas. Es decir, cuando un ser humano quiere vivir, hace cosas que dice es imposible que lo haga, sí lo hace. Pero tiene que hacerlo con una meta para llegar a algo, no hacerlo por hacerlo. Lo peor que pueden hacer es hacer actos sin sentido. Tienen que buscar siempre detrás de lo que hacen ustedes una meta final y luchen por ella. Tienen la edad especial para poder luchar por ella. Entonces, teníamos un grupo de 5 lobos que nos seguían a unos 50 metros, esperando que nos muriéramos los dos para poder comer, ellos también pobrecitos. Y yo les decía a los lobos, quédense quietos porque no pienso morirme todavía. Bueno, y esta es la parte, digamos, humana dentro de lo humano. Y tuve suerte, porque cuando llegamos más o menos a la frontera con Rumania, venía del frente un grupo de soldados, como 2.000 eran, con camiones y todo, que los compañeros de ellos habían sido tomados prisioneros y ellos se habían escapado y les habían ordenado de presentarse a Iași, que es una ciudad acá de Rumania, de donde eran ellos oriundos. Entonces fui, como yo hablo rumano, les imploré que nos lleven a los dos con ellos y nos llevaron en camión hasta Iași y de allá fui por tren colgado, que no tenían un peso, lógicamente, hasta Bucarest, a donde me recibió mi madre, que lloró 3 días de felicidad que había llegado a casa. No podía frenarlo, era de ponerle un stop. Bueno, y para que los profesores no me echen ya, le voy a decir lo otro. Estando acá, era un problema porque Rumania estaba ocupada todavía por los alemanes. Los rusos no habían llegado acá. Entonces, si los alemanes se enteraban que yo estaba en casa, adiós, familia, no yo, todo el mundo, hasta el perro. Entonces, mi padre me llevó a la comisaría y dijo, esto es la oveja negra de mi familia. Lo tenía en París estudiando y se vino escapando, que no quiere estudiar más y se vino a casa. ¿Qué hago con él? Yo no sé qué hacer con él. Puso una cara de espanto. Entonces el comisario político de allá dijo, bueno, que haga trabajo voluntario. Muy bien. ¿Vas a hacer trabajo voluntario? Sí, trabajo voluntario. Entonces, ¿qué era el trabajo voluntario? Como ustedes verán, eso se lo hago ver. Los aliados llegaron a Foggia. Foggia es el aeropuerto, esto que está detrás, aquí al este de la bota. Y de acá los aviones iban a bombardear toda esta zona, especialmente en Rumania, Bucarest y Ploiești, que era la zona petrolífera. Y Alemania arriba. Esto era un foco de bombardeo, esto era otro foco de bombardeo. ¿Cómo era el bombardeo esto? Perdón, usted que es la manda más, ¿puedo hablar 5 minutos más? Nosotros estamos fascinados. Ya no se puede creer a las mujeres. Entonces, les explico. De día venían desde Foggia grupos de 300 hasta 400 aviones super Fortaleza, que son de 4 motores, unos monstruos enormes, que venían a bombardear Rumania y se posaban en Unión Soviética. Sacaban combustible de acá, volvían a bombardear y se iban para Foggia. De noche venían los ingleses, que venían con unos aviones Canberra de madera, y venían solamente de a 20, 25. Ahora,
¿Cuál es el tema? Los americanos volaban a 10.000 metros y mandaban antes una estafeta, un conocedor que tenía aparatos. Aquel veía los puntos a bombardear de Rumania y hacía un círculo de humo y se iba. A los 10 minutos, 15 minutos aparecía el grueso de la flota, buscaba el círculo de humo, se ponía allá y tiraban toda la bomba que tenían allá, haciendo un desastre debajo. Pero ¿qué pasa? Allá a 10.000 metros el viento mueve el círculo este. Y en lugar de matar, la gente de acá mataba varios obreros, varios de gente que no tenía nada que ver con esto. Así que había un desastre abajo cuando venía el bombardeo y había vientos. Y cuando no había vientos, la gente decía que no haya viento. Los ingleses no, venían de noche. Venían muy bajo, a 300 metros, una maravilla. Tiraban bengalas. Encontraban el lugar que querían bombardear y se iban para el lugar y salían. Realmente con un cuidado de cirujano hacían los bombardeos unos y no los otros. Ahora, yo hacía trabajo voluntario. ¿Qué hace trabajo voluntario? 15 grados bajo cero de mañana, 6 de la mañana, de noche, invierno. Mamá me daba una bolsa chata con un licor muy fuerte que se llama, tipo coñac para ustedes, para que lo tome de vez en cuando para que no me congele en el trabajo. Y lo tenía aquí en el bolsillo este. Una pala, un coso, y íbamos aquí, bombardearon, todo esto venía abajo. Hay que sacar los muertos, que si no va a venir una enfermedad debido a los muertos. Se empezó a tirar, salía una mano, salía un pie, salía un cuerpo entero. Ayúdame un poco a tirar de esto. Bueno, lo peor de todo era, y disculpen que se lo digo, pero a mí me pasó esto y se merece por lo menos que lo nombren. El tema era cuando la bomba deshacía a la gente. Entonces tenía el balde acá, tenía que sacar las tripas de donde estaban y ponerlas en el balde. Y tenía el Führer que me gritaba, más rápido, ¿no ves que el tiempo que está perdiendo sacando la porquería es esta? Y yo sacando tripas y poniéndolos en el balde. Durante 20 años, llegando al Uruguay, no comí pasta con tuco, porque para mí eran siempre lo mismo. Veía y me daba asco y la gente me invitaba a ir. Mi señora hizo un tuco divino. Ay, no. ¿Entiendes? Queda algo psicológico después. No hubo problema, hice esto, pero se da cuenta que mi estado de espíritu era terrible, más todo lo que había pasado antes. Y en esto avisan que la Escuela Politécnica de Bucarest da exámenes de entrada. ¿Qué pasa? Yo en el campo de concentración, además de trabajar lo que me daban y todo lo demás, iba a la biblioteca de ellos y sacaba los libros que ellos robaban en la casa que le prendían fuego, sacaban en alemán, en inglés, en polaco. Yo hablaba 5 idiomas, pero lo que hablaba llevaba. Y me estudiaba matemáticas y filosofía, que era una cosa que a mí me gustaba. Sacaba los libros de filosofía franceses y los hablaba después de noche con los demás que no entendían de filosofía, pero yo les explicaba, me sentía un gran señor que sabía una cosa que ellos no sabían. Bueno, así pude pasar todo este tiempo. Di los exámenes y tuve la suerte de entrar. Y entré de estudiante de la Escuela Politécnica de allá. Siempre he estudiado, cuidado, no me han regalado ni un punto. ¿Qué pasó allá? Y aquí no sé si esto está muy bien que lo diga, pero se lo voy a decir igual. Pidieron que venga acá, aguántense. Resulta que yo había leído, estando preso, a Engels, a Marx, me sabía de memoria El Capital, el diario revolucionario, yo se lo leía a todos. Estaba convencido que una sociedad donde todos somos iguales, todos tenemos la misma posibilidad, a donde todo el mundo está protegido, ¿qué mejor que esto?
¿Qué quería yo? Otra cosa mejor. Entonces, cuando llegué a la facultad, era el único que sabía todo esto. Entonces, me pusieron en Agitprop. Agitprop es del Partido Comunista, agitación y propaganda. Porque yo hablaba a los estudiantes y se levantaba todo, viva fulano, va con el otro, vamos acá, lo tenía fascinado a todos. Y yo convencido de que hacía una obra social muy importante. Lo que pasa que cuando llegó al quinto año de la facultad y terminaba, me faltaban los últimos exámenes. Y yo era un personaje porque yo había trabajado en el partido tanto tiempo. Veía como mis compañeros habían hecho dinero, se habían comprado coches, tenían amantes, tenían una dacha en el mar, todo lo demás. Sacaban a un tipo bien y ponía a un hermano en su lugar. Digo, espera un poco, pero esto no es lo que yo aprendí. Eso no es lo que tenemos que hacer nosotros. No, que tú tienes que entender que en la vida no, yo no entiendo, o esto o lo otro. Y empecé entonces a hablar en contra. No podía sacar una buena nota ni pintada. Me presentaba al examen y ya tenía 4 por abajo. Entonces dije, me voy del país. Me faltaban 6 exámenes para ser ingeniero, pero no aguanté. Y habían ocupado ya Europa, se había terminado este asunto, que se lo voy a mostrar. Enrique, una acotación, capaz que no le queda claro a los muchachos. ¿Qué? En ese momento ya habían entrado los soviéticos a Rumania. Sí. Parece que no seguimos. Tiene razón el profesor. Va a ver aquí, ya lo va a ver. Disculpa, los soviéticos empujando, están en Rumania ya. Aquí viene por fin los aliados. Y ahora viene el empuje soviético que fue tremendo. Aquí viene todo lo que prometieron los aliados para aliviar este frente. Cuando lo aliviaron, los soviéticos se movieron. A ver. Aquí lo tienen. Y esto sigue. Ellos siguen para acá. Siguen los bombardeos, esos son, porque habían hecho, ¿ves? Todo lo que ocuparon los soviéticos, ocuparon Rumania, Bulgaria, Albania, lo que era Yugoslavia una parte, esto lo sacan enseguida después. Hungría, pero habían hecho un trato con Churchill, un maldito trato, de que en Berlín tenían que entrar juntos los dos. Es decir, que tenían que esperar los soviéticos hasta que llegaban las tropas aliadas a Berlín. ¿Qué creó esto? Que a donde los soviéticos estaban esperando, hubo los mismos masacres que hubo antes con los alemanes. ¿Por qué? Esa es la naturaleza humana, lamentablemente. Las tropas soviéticas que entraron eran formadas por tártaros, por cosacos, por unos gente asiática desconocida por nosotros, por la fisonomía, pero no por esto, sino que los alemanes cuando habían entrado en la Unión Soviética les habían matado a la mujer, la madre, los hijos, habían prendido fuego a la casa y venían con una ganas de liquidar a todo el mundo, con venganza en los ojos. Para ellos venían a vengarse, no querían terreno, no querían alemanes, querían vengarse. Entonces el tipo que agarraban lo liquidaban. Era bravo, fue un momento muy difícil. Y yo pongo en mi libro una anécdota, porque estas cosas tienen que tener. En Unión Soviética, debido al sistema de organización que tienen, no conocían el reloj pulsera. Allá se hacían relojes de mesa porque el obrero tiene que ir a trabajar, entonces que toque fuerte, lo despierta y va a trabajar. Esto no lo conocían. Cuando llegaron a Rumania, los primeros en la casa decían Davai Chas. Davai Chas en ruso
quiere decir dame el reloj. Entonces el tipo se remangaba, le daba el reloj, por favor, su reloj. Se pasó la voz, mire que los rusos sacan los relojes en la calle. Entonces la gente iba sin reloj, lo dejaba en casa. Y un día, aquí viene la anécdota, un soldado ruso viene en la calle y encuentra a uno y le dice, daba echas. El otro se remanga, no muestro, nada. Entonces el ruso se remanga a él, había como 6 relojes, se sacó uno y se lo regaló. Esto muestra que hay que ver lo bueno también dentro de lo malo. Pues la guerra es eso, es una carnicería que cambia de filosofía. Por eso tener un profesor de filosofía yo lo admiro, porque la filosofía es cambiante como el tiempo, como el frío y la calor. Lo que es bueno hoy, mañana capaz que no lo es, o es relativamente, o es al revés todavía. Hay que verlo. Los aconsejo cuando tengan tiempo algún día, léanse los libros de los filósofos franceses y alemanes y van a tener para pensar después por mucho rato. Bueno, volviendo a lo que decíamos acá, si no enojé a nadie todavía, porque di una conferencia en un lado que dije algo de esto y me di cuenta que me había pasado y miré a la profesora y le dije, metí la pata. Y ella dijo, sí. Bueno, ya los dejo tranquilos. Terminamos ya. Eso todo son cosas de guerra. Bueno, quiero mostrarles el final nada más para ver ustedes el porqué. Bueno, como ustedes saben, aquí en Berlín vinieron del oeste, vinieron del este, ocuparon todo. Hubo una reunión muy importante a donde se dividieron en Europa los grandes jefes como si fuera una torta. Dijeron, este es mío, este es tuyo. Le regalaron a la Unión Soviética Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia. Y se quedó el occidente con Polonia, Austria, Alemania, que el oeste, la del este, pasó acá. ¿Qué pasó? Este tipo de reparto creó que países como Rumania, Bulgaria o Yugoslavia o cualquiera, que tenían una historia y tienen una formación histórica, miles de años de historia, le impusieron otro tipo de cosas con lo cual no funcionó. No funcionó y creó muchos problemas que algún día se puede hablar de eso, pero no es hoy el día. Y hay países que se dividieron totalmente. Yugoslavia, por ejemplo, que pusieron una persona que estaba muy cuerdo, Tito se llamaba. Tito era un tipo que quiso unir 7 nacionalidades con 7 idiomas diferentes. Croatas, serbios, montenegrinos, todos acá dentro. Los unió, obligados, es que no en la cárcel, así que no había mucha discusión al respecto. En Hungría también pusieron uno que era un dictador de izquierda, pero que cerraba los ojos cuando había un problema. Hoy día, con democracia, hay un dictador de derecha en Hungría. Yugoslavia está formada ahora de 7 estados que no se pueden ver, a donde quieren hacerse guerra entre sí. Esto muestra lo absurdo de la política cuando la ves en macro y la transformas en un micro. Bueno, el tema que nos interesa a nosotros, que me pasé por todos lados, es que terminado esto se decidieron de dividir entre las 4 potencias muchas cosas. Esto se lo llevaron los americanos de cooperación, parte de Austria y parte de Alemania. Esta de acá, los soviéticos,
esta de acá Francia y esta Inglaterra. Así siguió la cosa. Yo cuando me fui de Rumania, que esta parte no se lo cuento, que si no me echan, en Austria fui a Viena y traté de ir a la parte francesa porque yo había luchado para Francia y me dieron todo lo necesario para poder llegar de vuelta a París. Pero si hubiese parado en la zona soviética, capaz que me mandaban a Rumania. Y Rumania era ya comunista. ¿Me entienden? Había que tener mucho cuidado donde pisas. Esta tierra es mía, esta tierra del vecino. Hoy día las cosas, se sabe menos todavía cómo va la cosa porque cambia diariamente. Pero ustedes que son el país del mañana, no se dejen llevar por lo que dicen diarios o que dicen todo. Piénsenlo. Sean cartesianos. Pienso, por lo tanto existe. Cogito ergo sum. Esto es la base de ustedes. Y si me permiten los profesores, que ya nunca más me van a saludar obviamente, les voy a decir lo siguiente. Agradezcan a sus padres, aunque les parezca que les digo un absurdo. Tengo 94 años, de acuerdo, soy un dinosaurio, acepto, pero agradezcan a sus padres la vida que les ha dado, que les ha permitido estudiar, estar siempre al día con las cosas del día porque tuvieron lo que quisieron. Y si les faltó algo no es por mala voluntad, sino porque no tuvieron a lo mejor posibilidad de dárselo. Y denle ustedes en cambio este placer de saber que el hijo tiene sabiduría, que aprendió algo. Yo vi chicos como ustedes que me dicen, tuve un 6, está perfecto. ¿Y sabes algo con el 6? Esto no era para pasar la nota. Pero así no se pasa, perdiste vida. Porque estos meses que aprendiste para que te dé el 6, si no te quedó lo que es este 6, es un tiempo perdido. Y no pierdan la vida, tienen una sola vida. Esta vida no se lo van a regalar aunque crean en Buda, pero esto, una vez que han muerto, se terminó. Por lo tanto, aprovechen. Estudien para ustedes, no para el otro, no para que el profesor diga qué bien es este asunto, sino para decir que pueden hacerlo. Eso es un primer consejo. Y el segundo consejo, que no es un consejo, esto ya es algo mío. Yo cuando llegué al Uruguay, llegué sin saber español, sin conocer a nadie y con $20 en bolsillo. Esto sí tenía un título francés de gran universidad de ingeniero civil. Pero vine convencido de que no me importaba todo esto, que yo sabía y podía abrirme camino. Y Uruguay me permitió esto. Es decir, no me puso obstáculos, no me cerró puertas. La gente que encontró un gringo, un extranjero que no hablaba castellano, no sabía expresarme, no sabía decirle lo que quiero, no me cerraron la puerta por eso, al revés, trataron de hacerme entender o hacerlos entender a ellos. Así que yo estoy muy agradecido al Uruguay. Tienen un país excepcional, sepan manejarlo nada más. El país es país. El que hace que el país sea feliz o no son ustedes pensándolo. Por eso se necesita tener cerebro y que ese cerebro trabaje no solamente el provecho propio, sino el provecho general, porque la felicidad general es la felicidad de uno. Yo les deseo que terminen todo bien y que tengan una vida muy feliz. Chao. Algunas preguntas. Hay un problema, quiero explicarlo. La vejez no viene sola. Ustedes lo van a ver con el tiempo. Soy sordo.